Bueno, buenas tardes, bendiciones. Estoy checando que todo esté bien por acá. Ahí si falla el audio nos dicen para poder arreglarlo oportunamente. Amén. Bueno, pues bienvenidos, gracias por congregarse, darse cita aquí con nosotros. Es la reunión de jóvenes, pero igual si algún adulto nos está mirando, quédese de ese tiempo de escuchar, porque todos en algún momento de nuestra vida encontramos un desorden, ¿no? Todos en algún momento encontramos un desorden, llegamos a decir así: "Ah, soy un desorden, soy un desastre". Y a veces, como dice la palabra, dice que toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero también dice que a la larga da un fruto apacible de justicia. Entonces, es importante, ¿no? Es importante luego en todo momento de nuestra vida, como niños, como adolescentes, como adultos. Obviamente va a variar el desorden que tenemos, pero vamos a meditar en los principios de Dios para poner orden en nuestra vida. Vamos a poner ese orden en nuestra vida. Y quiero partir de la cita de Salmos 50:23. Salmos 50:23 dice la palabra de Dios, un salmo de Asaf. Este no es de los de David, es de Asaf. Dice: "El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios", ¿no? Y entonces yo pensaba, hay mucho, pues sí, los líderes de alabanza generalmente son jóvenes, ¿no? Gente joven, y eso honra a Dios, ¿no? En las danzas, en los instrumentos, en el canto, pero a veces en la casa es un desastre, ¿no? O en la escuela es un desorden. Y a veces esa palabra orden, bueno, lo vamos a hacer más adelante, pudiera sonar así como les decía al principio, muy aburrida, ¿no? Entonces tenemos que ver en un inicio qué es desorden. No son muchas las palabras en la Biblia, 4 versos o 5 a lo mucho, que usan la palabra desorden, como al principio, Génesis 1:2, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Ya hemos hablado de tohu, que significa, si recuerda, cuando hablamos del nuevo desorden mundial, veíamos que es una desolación superficial, es decir, que a veces la gente, la impresión que podemos dar, generalmente a los padres, a los maestros, a la gente que nos ve, de este es un desastre, esta niña es un desastre, este niño es un desastre, o este joven, esta señorita, pero para ellos es algo de superficie, porque la materia prima para trabajar, la esencia, ahí está. Hay etapas en nuestra vida, hay cambios hormonales, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, y entonces es por eso que esa desolación o ese desorden, la Biblia lo maneja como algo superficial, o sea, no es en esencia que pudiera afectar, pero es básicamente superficial. Dice desierto, dice que es algo que está vacío, algo que tiene destrucción, que ha menguado, ¿no? Entonces de ahí podemos ver a qué se podría aplicar el desorden, porque una cosa es como la foto inicial, el desorden del cuarto, quizá en cuestión de agenda somos desordenados, en administración del tiempo, a veces no sé qué tipo de personas seamos, ¿no? Que decimos solo 15 minutos en el celular, y cuando vemos ya pasó 1 o 2 horas en los juegos, ¿no? En el PlayStation y así, y no tenemos orden, y decimos: "No, pues hoy mi sábado voy a pararme temprano y voy a desayunar y voy a hacer el quehacer", como decimos, y en la tarde ya va a tener libre, y total que nos da la tarde y ni hicimos nada, ¿no? El quehacer, y andamos en pijama, y bueno, es un desorden, ¿no? Vamos a ver a qué se refiere ese desorden. En el Nuevo Testamento, usted sabe, es griego, entonces la palabra atactos, 8:13, atactos. Recuerde que cuando está la palabra, la letra A, por sí sola en el griego, es una negación, dice partícula negativa, como ahora en la pandemia, ¿no? Decían asintomáticos. Esa palabra A es sin y síntomas, sin síntomas, ¿no? Asintomático. Entonces en este caso la palabra atactos es sin, y luego no es tactos, sino tasó, que significa sin arreglar de una manera ordenada, sin una asignación o una disposición. Es decir, no sé si usted escuchó alguna frase, dice que una cosa, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, ¿no? Básicamente es el concepto de orden, ¿no? Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces por eso dice ahí, es algo que no está ocupando el lugar asignado, algo que no se está usando de la manera que se dispuso a usar, como no sé si usted tiene una mamá que tiene una licuadora para el chile, los que somos hispanos y que comemos chile, una cosa para lo picoso y otra cosa para lo dulce, o los sartenes, da uno para el huevo y otro para la carne,
los cuchillos, las tablas de picar. Yo soy muy sensible, entonces yo si pica la fruta donde picó cebolla, a mí luego me percibo el sabor. Por ahí dejamos de ir a un restaurante, no sé si digo la marca, nos van a pagar, pero es de la parrilla de la manzana, ¿va? Y abejas. Y el caso es de que hay un postre que nos gusta, pero como no lavan bien los sartenes, entonces lo sirven en el sartén donde hacen lo de cebolla y eso, y nunca lo lavan bien, entonces ya dejé de ir a comprar ahí ese postre favorito, entonces para que lo apunten ahí. Bueno, entonces en cuanto al sabor, ¿verdad? Una disposición. Dice ahí algo establecido, entonces por eso que a veces, de hecho cuando el apóstol Pablo lo usa en Corintios de no anduvimos en desorden con ustedes, es decir, conforme a lo establecido, siempre se buscó el consejo de los ancianos, hablando de las cosas de la iglesia, un consenso, y entonces por eso es alguien que está desordenado, alguien que no está conforme a lo establecido, a lo señalado. Entonces para que tengan la idea conceptual, ¿no? Conceptual de desorden, ¿no? O sea, no es nada más el cuarto, sino como que esto a la vez de verlo nos va dando una idea del por qué somos desordenados. ¿Por qué soy desordenado? Porque no tengo un lugar asignado, porque no uso las cosas conforme están dispuestas, no respeto el orden, ¿no? Entonces eso sería el desorden, ¿no? Obviamente hay muchas aplicaciones, no es el tema ahorita propiamente el desorden, pero quisiera poder tratar, porque son 8 puntos, yo quiero tratar 7, pero a ver si podemos terminar, ¿no? Le puse así para que lo pueda captar los que apuntan. ¿Cuál es el orden del orden, no? ¿Cuál es el orden del orden? Porque decimos, no, pues ¿cómo le hago? Y entonces cuando queremos ordenar nuestra vida, quizá usted piense en Génesis capítulo 1, ¿no? Y dice, bueno, Dios primero hizo la luz y separó la luz de las tinieblas y marcó el tiempo, y luego en el día 2 hizo otra separación, se veía expansión en medio de las aguas, separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, y luego hizo la vegetación, y luego ya hizo los astros, y luego los peces y las aves, el día 6 al hombre, y en el día 7 descansó, y sería como, eso tiene una cuestión, no sé si le hemos tratado con anterioridad, porque eso es como de las cosas que luego le platico de encerar, pulir, ¿verdad? Es así lo básico, y cuando uno lo aplica dice, oh, para eso me servía, ¿no? Pero no vamos a meternos ahorita ahí, sino que vamos a ver en la escritura 8 usos del orden, 8 usos del orden, y me permití o me di a la tarea de ordenarlas así como lo está viendo: ideas, pensamientos, palabras, camino, pasos, la casa, el cuerpo y finalmente una batalla, porque si seguimos estos parámetros, este lineamiento, vamos a poder poner orden cual sea el desorden que estemos viviendo hoy día, ¿no? Sea nuestro cuarto, sea nuestra agenda, sean los recursos, sea nuestra economía, sean nuestras relaciones quizá. Vamos a poder, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la escritura, poder poner orden. Le digo, es una plática para jóvenes, pero igual si es adulto le va a servir, ¿no? Le va a servir. Entonces, para los que apuntan, tómenle ahí un screenshot. Básicamente es lo que vamos a seguir, ideas, y está la cita, lo vamos a ir viendo cada una. Ideas, pensamientos, palabras, camino, pasos, casa, cuerpo y batalla, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con las ideas, ¿sí? Las ideas, y es la cita de Job 37:19. Me gusta a mí ponerle, cuando vemos Job, me gusta escribir ahí quién es el que está hablando, porque no siempre es Job el que habla. Entonces ve que Dios los reprende a sus amigos de Job, le dice, ustedes no hablaron lo recto como mi siervo Job. Entonces cuando es Job tiene más peso. Cuando es otro personaje hay que solamente evaluar, como en este caso es Eliú, y entonces muy valiente Eliú dice, nosotros estamos aquí en lugar de Dios, a ver, háblanos, muéstranos, dinos, y dice ahí, muéstranos qué le hemos de decir a Dios. Dice, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces ahí está el punto, ¿eh? No podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Me gustó la versión Palabra de Dios para Todos, PDT, porque dice un pasaje, bueno, una versión paralela dice, enséñanos qué decirle a Dios. No podemos establecer nuestro caso porque estamos en la oscuridad. Entonces, cuando la 60 dice, no podemos ordenar las ideas, la PDT nos enfoca como si fuéramos a presentar un caso ante un juez, ¿no? Como dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero entonces dice Eliú, no podemos establecer nuestro caso porque estamos en la oscuridad. Cuando usted contrata a un abogado, no crea que el abogado está en la mejor disposición de atenderle. La mayoría es porque ve que puede ganar, ¿no? De acuerdo a su capacidad, a posibilidades, sobre todo conforme a la ley, ¿verdad? Y sabe que esto es un caso perdido. A mí me gustan las películas, entonces me gusta la película esa escena de Daredevil, donde él es un juez, un abogado, ¿verdad? Y
Y entonces va un delincuente a pedirse y dice, no, yo no represento delincuentes, yo defiendo a los inocentes nada más. Bueno, es como comentario. Pero entonces, los abogados en general, si no ven posibilidad en su caso, no, ¿sabes qué? Busca otro, busca un especialista, yo no me aviento la bronca, ¿no? Bueno, entonces aquí en cuanto al el punto aquí del pasaje es las ideas. Entonces veo, o no sé si esté de acuerdo conmigo, que mucho de nuestro desorden es por nuestras ideas. Cuando tenemos desorden en el cuarto es porque no tengo tiempo. De hecho, los psicólogos o los estudiosos dicen, así como es tu cuarto, así es tu vida, ¿no? Entonces cosas que va uno delegando para después, ¿no? O sea, no, pues yo lo postergando, ¿no? Después, no tengo tiempo, todo es importante y total que tenemos el alterón de papeles ahí y nunca lo revisamos. Y usted sabe, ¿no? A veces decimos, no, es que voy a guardar mis recibos para cuando haga mis impuestos y total que esos papeles se borran con el tiempo, ¿no? Y total que está solo el papel ahí, nunca le tomó una foto, no lo digitalizó. Y tenemos el desorden, ¿no? Tenemos el desorden ahí, no tengo tiempo, llego de la escuela y solo me da tiempo así de cambiarme y botamos todo. El cambio de ropa, no voy a mencionar si afecto a alguien, perdón, es mera coincidencia, que de repente cuando uno llega a ayudarle a hacer mudanza a alguien, no sé si le ha tocado, igual se encuentra, oh, y aquí estaba mi calcetín que estaba buscando. Y no se digan más prendas, ¿verdad? Ahí estaban y, oh, lo que andaba buscando aquí está, etcétera. Pero todo eso parte, o sea, el punto, le estoy dando ejemplos, pero entonces parte de la idea, porque uno piensa que no tiene tiempo, uno piensa que es importante también descansar, y es cierto, es importante, pero entonces tenemos que ir, hay un libro por ahí, no lo he leído, pero lo que me han comentado que se trata y es de los cabos, o sea, que es un libro bueno, es cambios atómicos, ¿eh? O sea, que decir que cosas pequeñas van a lograr cambios grandes en cuanto a lo secular. Ahora quiero enfocarnos en lo que nos marca la palabra, como es nuestra costumbre, como hemos aprendido, ¿eh? Cuando la Biblia me habla de ideas, la segunda palabra, si usted vio, es pensamientos. Entonces, ¿qué diferencia habría? Piense un poquito. ¿Qué diferencia podríamos marcar entre una idea y un pensamiento? Una idea y un pensamiento. ¿Cuál podría ser? O sea, la Biblia me marca que hay una diferencia entre ideas y pensamientos. En los conceptos de su mente puede ahorita determinar cuál sería una diferencia entre una idea y un pensamiento. Quizás de una idea piensas más seguradamente, like more carefully. Okay. Y tienes más como un plan con esa idea, y un pensamiento es algo que te viene así y solo te quedas con esa cosa, pero una idea puede crecer hasta más. ¿Qué puedes hacer, no? ¿Puedes llegar Okay. a desarrollarlo? Ajá, la idea, digamos, es la base, pero bíblicamente entonces yo le puse incluso en el concepto del diccionario, ese es el concepto de la Real Academia. Una idea, dice, es la representación mental de algo, básicamente es un concepto. O sea, una idea es un concepto, obviamente, como dice Jesús, es como un plan, porque cuando busca la palabra idea en la Biblia, es asombroso, la maneja 3 o 4 veces igual, pero 2 de ellas tienen que ver con la muerte. Cuando Esaú quiere matar a su hermano Jacob, dice, se consuela con la idea de matarte. Luego cuando David está huyendo, dice, David entendió que Saúl había ideado quitarle la vida. Entonces, qué interesante es, o sea, que entonces la idea es como algo espontáneo, o sea, quizá puede ser un pensamiento, pero es como un concepto espontáneo, como Esaú decía, cuando muera mi papá, yo me voy a vengar de mi hermano, y lo que quería hacer era quitarle la vida, dice la Biblia, ¿no? Era su idea. Entonces, cuando vemos el concepto, o sea, eso es lo secular, dice representación mental de algo, y mire el concepto del diccionario Strong, es la palabra 1819, dama, así como dama, pero con acento en la dama, y entonces me dice, es una comparación, es un parecido, es una semejanza. Ahí está lo que decía Jeffsy, maquinar, ¿no? O sea, maquinar ya es que pone uno en función, o sea, los engranes, ¿verdad? Maquinar es como una máquina, empieza con algo, o sea, va a empezar aquí, esto va a accionar esto va a accionar esto, y es una máquina. Las maquinaciones del enemigo, él no tiene una idea nomás así, sino que va maquinando, y es como en el billar, ¿verdad? Usted le quiere pegar a la bola 8 en el hoyo tal, pero entonces le tiene que pegar a la blanca, y en el rebote, bueno, ya juega. No es un juego malo, en realidad, pienso. Es así, ¿no? Que por golpe o por consecuencia, usted va a llegar a donde quiere llegar, pero
en la Biblia es una semejanza, es como las parábolas, serían una idea, ¿no? O sea, acá haremos semejante el reino de los cielos, decía Jesús. O semejante es, y empieza a mencionar las semejanzas del reino. Entonces básicamente eran ideas del reino. O sea, para poder hablarnos del reino, Jesús usó ideas, ¿no? Ideas. Y usted puede ver ejemplos de ideas en la Biblia cuando Jacob, usted recuerda, Jacob huyó precisamente de su hermano Esaú. Él dice que él era un hombre de casa, pero sin embargo se hace pastor por amor a Raquel, porque dice que estuvo hermosa. Y dice, no importa, yo voy 7 años a trabajar por ella. Y cuando pienso, o al menos podemos decir que no sabía tanto del pastoreo, pero entonces Dios le da la idea, ¿no? Le muestra en varas cómo debe hacer para que nazcan de acuerdo a lo que es su salario. ¿Qué quieres? ¿Moteadas? Vas a poner las varas así. ¿Qué quieres? Negras, así. Y lo va haciendo, ¿no? Son ideas. Y como dice Jesús, entonces la idea es la base, pero después lo vas a desarrollar. ¿Sí vamos bien? Pero es un concepto, es una semejanza que vas a encontrar. Pero entonces nuestro pasaje decía, yo no puedo ordenar mis ideas, dice Eliú, yo no puedo ordenar mis ideas o las ideas a causa de las tinieblas. Esa palabra tinieblas es koshek, entonces dice, es tal cual, tinieblas, pero entonces vea cómo los conceptos, al presente de las ideas, nos van a dar la idea, ¿no? De nuestra vida. A veces es la miseria, cuando uno piensa, cuando uno no logra superarse, cuando dice, no, es que yo siempre he sido pobre, cuando uno no se da cuenta que está mal educado, ¿no? Y se va más bien del lado popular de, pues, si quieren, y a mí así me educaron, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Entonces, la miseria, o sea, miseria es que te falta algo, ¿eh? Una condición que quizá no tienes todos los recursos, no tiene nada de malo, o sea, no tenerlo. Decía mi pastor, no es malo haber nacido en un petate, lo malo es quedarte ahí, ¿no? La miseria, mire que la tinieblas es una destrucción, entonces, cuando a veces... pues sí, de niños, ¿no? Uno tiene ideas, tiene sueños y veía por ahí un artículo, ¿no? De cuando el niño le enseñan a dibujar una flor en el jardín de niños, ¿no? En el prekinder. Y entonces, no, así no es una flor. La flor es el círculo en medio, 4 pétalos y tallo verde, ¿no? Y entonces está haciendo un mundo cuadrado. Le quitan, o sea, en cierto sentido tienen razón, yo no soy pedagogo, pero tiene sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no motivar esa creatividad, ¿no? ¿Por qué tiene que ser un mundo cuadrado? O yo recuerdo porque en México así nos enseñaba, ¿no? No, los árboles verdes, el tronco café, y siempre verde y café, verde y café. Y cuando uno tiene oportunidad de salir, ¿no? Como aquí en Colorado, ahora en otoño usted puede ver árboles azules, rojos, amarillos, naranjas. Entonces realmente yo me recuerdo que si uno llegaba a pintar un árbol rojo lo regañaban a uno, ¿no? Cuando en realidad si tú sales, te expandes, sí hay árboles rojos por el otoño, ¿no? Azules. Ves las montañas y no es nada más alguien que se le ocurrió la tonalidad, sino que es azul, morado, etcétera, ¿no? Entonces eso me refiero con la miseria, cuando uno no tiene entonces por eso tú no vas a poder ordenar tus ideas, porque te va a limitar la miseria, estar al punto de la destrucción. Puede ser que quizá enfrentar la pérdida de un ser querido, ¿verdad? O de algo, o un animalito, ¿verdad? La muerte, el desconocer, como le comentaba ahorita, de cuando uno no sale, ¿verdad? La ignorancia. Vea que tinieblas, esa palabra que usé puede ser también la tristeza. A veces es de que uno enfrenta alguna situación difícil y la tristeza no te deja ordenar tus ideas, ¿no? No sé, puede ser alguna mala noticia, algún mal diagnóstico médico, ¿verdad? Entonces la tristeza no te va a dejar ordenar tus ideas de cómo Dios me ama aquí en medio de esta situación, de esta enfermedad, ¿por qué no hizo nada? Entonces no estamos diciendo que esa tristeza sea buena, es parte de una realidad que enfrentamos, pero entonces eso te va a impedir ordenar tus ideas. Mire que es la maldad también obrando, la maldad, obviamente como tal la tiniebla es que va a oscurecer, dice el siguiente pasaje, entenebrecer, oscurecer. Entonces cuando uno desconoce las cosas, ¿verdad? Entonces uno no puede ordenar las ideas, no tiene un concepto claro. Se acuerda que la idea es un concepto, es una semejanza, entonces uno no tiene una claridad. Y entonces le decía que así como del desorden, le mencioné lo que era el desorden al principio, también la Biblia usa diferentes palabras para ordenarme. Entonces, y al considerar la palabra, vamos a ver cómo nos vamos a poder ayudar o cómo vamos a poder poner orden en nuestra vida. Esa palabra es arak. Y esa palabra arak dice poner en hilera, arreglar, poner en orden. Entonces, cuando habla del orden,
es como usted cuando busca algo en internet, ¿no? De lo más barato a lo más caro, por orden alfabético. Hay diferentes maneras de ordenar, o sea, también no es siempre la misma. A ver, ¿cómo nos conviene, ¿verdad? Por orden alfabético, por prioridades. En el caso de la economía, ¿verdad? Cuando tenemos deudas por aquí, por allá, por acullá, bueno, ¿cuál es la que más me afecta? Quizá pueda empezar por la más chiquita y eso me va a dar pie para seguir adelante. Entonces, ¿cómo lo orden? Entonces tengo que evaluarlo. La mayoría de personas creo que somos como gráficas, ¿no? Visuales. Entonces, a ver, lo tengo que poner en un pizarrón, voy a agarrar un papel y lápiz. El Señor Jesús en la parábola de la torre decía, ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula ver si tiene todo lo necesario para terminar? Porque si no la termina, entonces van a hacer escarnio de él. ¿Sí se da cuenta? Entonces, el mismo Señor Jesús, aun cuando nos está hablando la palabra de Dios, nos estaba dando ideas en lo práctico. Decir, bueno, siéntate, agarra un papel y lápiz y cuenta. O sea, ve si tienes lo necesario. A ver, ¿qué me está afectando? ¿Cuál es mi problema? Entonces puedo determinar, a ver, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿No? Puede ser que no comí ese día, no dormí bien. El otro día, últimamente, no sé si es por la edad, cuando uno duerme bien te agarra un dolor en la cabeza horrible. No sé, puede ser que igual los muchachos que estudian, ustedes lo saben, cómo es de que llega un momento en el que se fatigan aún mentalmente. Son cosas que a veces uno como antes dice, ay, si solo es estudiar, sí, pero mentalmente te requiere mucho esfuerzo. Entonces todo ese tipo de cosas tienes que hablar, a ver, ¿por qué estoy de malas? ¿No? ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué me exigen? Porque quizá yo mismo soy de las personas que no puedo decir no, y yo solito me saturo de cosas, a nadie me impone, o sea, nadie me va a tomar a mal si digo no. Pero es una de las cosas que más trabajo cuesta aprender el decir no. ¿Y quién puede hacer esto? Yo, y se satura uno de cosas y al final uno solito se echa la soga al cuello y está uno de malas y no puede uno ordenar sus ideas porque uno solito se saturó de cosas. Uno piensa que puede, pero uno siempre tiene que hacer un alto y valor, a ver, no, la verdad, ¿sabe qué? No, discúlpeme, no voy a poder, tampoco, no tiene nada malo pedir una disculpa, ¿no? O sea que, discúlpeme, no puedo en esto. Discúlpeme, yo hasta aquí, o sea, mi límite es de aquí a aquí, más allá de eso no puedo. No, entonces es la manera como uno va a traer el orden a nuestra vida. Dice, alinearse para la batalla, componer, dirigir, preparar, valorar, ¿verdad? Entonces vea cómo esos conceptos están ahí, valorar. Entonces, pero lo que me está diciendo es acomodar, alinear, ¿verdad? A ver, tengo que alinear, tengo que evaluar el origen, como vamos a ver más adelante, y eso me va a permitir poner orden. Vamos al número 2, los pensamientos, que están muy ligados a las ideas, pero mire, aquí pusimos la cita de Proverbios 20:18, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan, los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Por ahí otro proverbio dice que dice, hay pensamientos frustrados, dice, donde no se pide consejo. Entonces, sobre todo como adolescente, y más hoy día, porque uno como quiera todavía como que uno le pedía consejo de repente al papá, a la mamá, ¿no? Pero ahora ya no, porque ahora así como en las redes de lo glorioso es que tengas seguidores pero que tú no sigas a nadie, y entonces el pensamiento del joven se va hasta, yo no le pido consejos a nadie, no necesito de nadie porque así crecí, ¿verdad? Muy independiente. No tiene nada de malo pedir consejo al que es especialista. E incluso si usted ha visto en Netflix el video de las redes sociales, ahí los que se dedican a diseñar todo eso, el Facebook, el Gmail, dice, yo tengo que tener el Twitter, bueno, en su tiempo Twitter o X, tengo que tener, estar suscrito a canales que piensan incluso contrario a mí, porque si no, hoy día el algoritmo, eso lo dicen los diseñadores del internet, dicen, yo me iría con el algoritmo me va a mostrar que todos piensan igual que yo, y no es cierto. Hay gente que puede pensar contrario a mí, y si yo quiero ser alguien objetivo, si yo quiero ordenar mis pensamientos, tengo que considerar incluso la contraparte. Alguien que no piense exactamente igual que yo. Que ya a veces yo pienso que padre sería que todos pensaran igual que uno, pero es muy personal, no es del diseño de Dios. Por eso Dios hizo que pensáramos de diferentes formas, y con el tiempo uno aprende, ¿no? Uno lo puede aprender. Si usted quiere hacer un trabajo fácil, busque a un flojo y le va a dar ideas de cómo hacer un trabajo y hágale caso. Yo a mí me pasa en el trabajo de, oye, ¿cómo ve? A veces ni les pregunto, ¿por qué no le hacemos así? Y ya sé que es una buena idea porque siempre buscan la manera de esforzarse menos, ¿no? El mínimo esfuerzo. A veces tiene sentido. Pero bueno, entonces vamos a ver bíblicamente qué me representa. Ok, tengo que ordenar mis pensamientos. ¿Qué es un pensamiento y cómo lo ordeno? Vamos a ver. Entonces, mire, el diccionario me dice un pensamiento es la facultad o capacidad de pensar. O sea, la idea llega así, ¿no? Pum.
no precisamente porque lo estaba pensando, ¿sí? Es la diferencia entre idea y pensamiento. La idea, pues quizá de repente me llegó, estaba en la regadera, iba manejando, vi algo, salí de mi país, me vino la idea, ¿no? Oh, esto sería un hitazo en mi país, ¿no? Pero el pensamiento como tal, entonces ya es la facultad, la acción de pensar, ¿no? El pensamiento es la acción de pensar, dice acción y efecto del pensar, es un conjunto de ideas propias, me faltó una comita ahí, una frase breve, porque entonces el pensamiento, como usted lo puede ver en diferentes pasajes de la Biblia, es que como cuando Dios juzga al enemigo, dice, tú decías en tu corazón, entonces es una frase breve y es algo que uno estuvo maquinando, pensando, y hizo una sentencia, una declaración breve de, no, es que, entonces va desde el tipo de, es que yo soy un fracasado, es que soy un desorden, es que sí es cierto, tienen razón, yo no sirvo para nada. Cuando uno lo hace propio, entonces ya uno está ocupando el pensamiento. Entonces dice Dios, los pensamientos traen desorden. Por eso tienes que ordenarlos, meterlos a un orden, a un lugar. Por eso dice la Biblia, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque los pensamientos me van a llegar, porque la gente va a decir, tú no sirves para nada, tú eres feo, tú eres gordo, tú nunca vas a cambiar, ¿no? Al joven, desde niño se lo vienen diciendo y se va haciendo duro. Pero entonces cuando lo haces propio, cuando no llevas ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, te va a meter a un desorden. ¿Qué sería? No, sí, a lo mejor, sí físicamente, como veía en la mañana una publicidad, ¿verdad? Decía, ponían el muñequito ese de My Precious, del Señor de los Anillos. Decía, eres feo y pecador, dice, ven con nosotros, te ayudamos a que solo seas feo, ¿no? Te quitamos lo pecador, ¿no? Esa era una publicidad de una iglesia, y puede ser, o sea, a lo mejor lo físico, bueno, quizá no haya mucho que cambiar, pero no quiere decir que para Dios seamos feos, porque la Biblia la única vez que usa la palabra feo es cuando las vacas flacas. Dice feas. Es la única vez que usa la palabra fea, de ahí nunca más vuelve a usar la palabra fea. ¿Ok? Bueno, entonces, una frase breve. Ahora, bíblicamente, es la palabra, no sé si la logré ver ahí, es la 4284. Dice ahí, Machshavet, Mahashavet, ¿no? Mahashavet. Bueno, ahí, según la escuela de hebreo que ella ha ido, pero dice, es una invención, dice, es una máquina. Dice que abstractamente ya me habla de una intención, si un pensamiento, una idea le puede llegar y sin que uno esté pensando en eso me llegó una idea, pero un pensamiento ya viene de una intención. ¿Cómo le hago daño? ¿Cómo obtengo venganza? O sea, ¿cómo me quito yo este coraje? Ah, pues ya se le voy a jalar la trenza a la niña, le voy a aventar esto, o lo voy a engañar con otro, voy a buscarme otra, ¿no? Se da cuenta, ya es una intención. Quizá no, la intención no es enamorar a alguien más, la intención es satisfacer mi deseo de venganza, ¿se da cuenta? Qué importante es estar meditando en mis intenciones. Ya el pensamiento, como decía Jesús, ya es un plan, ¿no? Y fíjese, me gustó porque dice el hebreo, sea bueno o sea malo. Es un plan, sea bueno o sea malo. El pensamiento puede ser para algo bueno, puede ser para algo malo, para hacer mal. Es wow, eso es... Me gustó la palabra cálculo, ¿no se acuerda cuando veíamos los personajes de jueces? Cálculo, o sea, es lo contrario de error, ¿sí? ¿Qué es el error? Que las cosas no hayan salido como yo calculé. Entonces, por eso es bien importante el cálculo, porque entonces uno piensa y dice, bueno, lo voy a hacer así, voy a hacer esto acá, voy a mover esto así, ¿no? Y me va a salir. Cuando no sale, es un error. Y si sale, dice ahí para bien o para mal, es porque lo calculaste. Lo calculaste. Perdón que lo repita los que me escuchan de siempre, pero yo me acuerdo una vez que le pedí a alguien en el instituto de niños, ¿no? Después de que acabamos, teníamos que entregar limpia el área, ¿no te acuerdas? Que lo he platicado. Y teníamos que trapear, entregar limpio el salón, ¿no? Y le dije a mi hermano, ¿me puede ayudar? Y como no lo hizo cuando yo quise, como yo quise y donde quise, agarré yo de mala gana y yo trapié, ¿no? Ya. Y después el hermano se acercó, hermano, discúlpeme, es que tenía que ir al baño, perdone que no le haya atendido, ¿verdad? Me dice, me sentí mal por no haberlo obedecido cuando me dijo. Yo me sentí más mal porque me dijo, porque al momento me llegó esto, o sea, la intención de mi corazón fue hacerlo sentir mal, o sea, mi intención no fue entregar limpio el salón, mi intención fue hacer sentir mal al hermano. Entonces se da cuenta cómo el cálculo a veces es algo frío, que no siempre vamos a reconocer de, sí, yo quería hacerte sentir mal. Hasta que quizá la otra persona tenga la humildad de decirnos, y quizá ni siquiera hacernos sentir mal a nosotros por haberlo hecho sentir mal. Como ahora, ¿va? Me estoy ofendido que no te ofendiste, o me ofende que te hayas ofendido con que no te quise ofender, etcétera, ¿no? ¿Me entiende la idea? Pero lo calculamos, al final de cuentas lo calculamos. Entonces ahora me dice, ¿qué tengo que hacer? Bueno, quiero avanzar antes de qué es lo que me dice.
Mire qué importante es el pensamiento. De hecho, de aquí sale un tema por sí solo. Así usted saca su diccionario y se pone... Es un tema por sí solo los pensamientos, qué importantes son. Pero mire, como jóvenes, Proverbios 15:22, pensamientos frustrados donde no hay consejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poner orden en mis pensamientos? Pide consejo. Alguien que piense contrario a ti, alguien que aquí le va a ayudar también a quizás hacerse amigo o compañero del que no le cae tan bien, ¿verdad? Porque entonces a veces, como no le caemos bien, entonces no hay un conflicto de interés, ¿verdad? El domingo veíamos la película esta de Mi mejor enemigo, ¿no? De un asunto histórico con la raza negra, la raza blanca aquí en Estados Unidos, si puede ver, véala. Pero entonces, aún el que es contrario a mí puede tener un buen pensamiento, ¿no? Pensamiento frustrado. Entonces, si usted como joven está frustrado, es porque quizá no ha pedido consejo. Acepta los TikToks, pero no acepta el consejo de su papá, de su mamá, de su pastor, de su líder. Y por ahí está en el TikTok. No, yo hasta que no me salga en TikTok, ya hasta tiene más peso el TikTok que la Biblia. Señor nos reprenda. Manda fuego, Señor, dice aquel. Dice Proverbios 23:7, mire qué importante. Dice, ¿cuál es su pensamiento en el corazón? Tal es él, porque dice Marcos 7:21, el Señor Jesús hablando dice, porque dentro del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, eso que yo le digo de yo quise hacer sentir mal al hermano, ¿de dónde salió? De mi corazón. O sea, no fue una idea que me vino de cómo hago sentir mal, viene del corazón. Y ahí es donde se agarra la carne, ¿no? La enemistad, la gritería, todo eso viene ahí. Dice, de ahí sale del corazón. Entonces, por eso tienes que tener cuidado, porque entonces va a marcar una esencia, tu identidad, tu personalidad. Dice Proverbios 23, ¿cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres. Vengativo. Puede ser también lo bueno, ¿ah? Que es que humilde, así como pues rápido perdonas. Puede ser para bien y para mal, veíamos un pensamiento, ¿ah? Para bien o para mal. Generalmente es para mal, tristemente. Mire Hebreos 4:12, o sea, ¿cómo voy a ordenar mis pensamientos? Hebreos 4:12 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para Pero entonces dice, penetra hasta partir el alma, la coyuntura de los sótanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si usted va a guiar su vida conforme al TikTok, va a tener pensamientos desordenados, aunque tengan lógica. Pero entonces, si usted quiere poder poner orden en los pensamientos, entonces tiene que meterse en la palabra de Dios, la palabra. Y dice, va a discernir. O sea, tú lo que querías era esto. Tú lo que querías era esto. Te va a discernir. Entonces, sí es cierto, me discernió el Señor. Ya ni para qué le busco. Mire, en el Antiguo Testamento, primero de Reyes 18:21, dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Cuando Elías convoca ahí al pueblo, dice, si Baal es Dios, servirle, y si Jehová es Dios, servirle. A veces sí caminamos hoy día, con dos pensamientos. Bueno, puedo ser cristiano, pero también puedo celebrar esto, ¿no? Puedo ser cristiano y puedo estar de acuerdo con la suspensión del embarazo, y puedo estar de acuerdo con todos los movimientos que hoy ya están, ¿no? Que no puedo mencionar porque me bloquean. Pero usted sabe, entonces de repente, no es cristiano el joven, ¿por qué está apoyando esto? De veras investigó que eso que dicen que importa realmente no les importa, y todo lo que recaban para eso que importa. Cuando ves los billones que ha juntado y en qué lo han gastado, nada tiene que ver con programas sociales. Ahí simplemente lo que es la lógica, no le estoy hablando de las cosas religiosas, porque luego hay gente que es que son religiosos fanáticos, no. Vea las cosas objetivas de los politólogos, etcétera, y va a decir, pues sí es cierto, pues me estaban engañando. Ajá, doble pensamiento. La intención, dice Crónicas 28:9, primero de Crónicas, tal cual dice, yo entendí la intención de tus pensamientos, dice Dios, wow. Él lo entiende. Vamos a, aquí, si no logramos ver los 7, no se preocupe, quiero darlos bien, o sea, no me voy a apurar por terminar, o sea, quiero ir marcando cada uno. Veíamos entonces nuestro texto otra vez, los pensamientos con el consejo se ordenan, ok, entonces usted tiene pensamientos desordenados, mande. ¿Qué es ese libro? Proverbios, perdón. Oh, okay. PR es la abreviación de Proverbios, Proverbios 20:18. Entonces dice los pensamientos, ¿verdad? De repente tienen pensamientos medio raros, así como, Señor, y esto, uno tiene que ver, ¿verdad? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Es conforme a la palabra? Porque a veces pensamos cosas que ni están en la Biblia, por decir, ¿quiénes de nosotros? A ver, ¿quiénes de nosotros estamos de acuerdo que Dios es un Dios de orden? Pues sí, ¿no? Dios es un Dios de orden. ¿Lo dice literalmente la Biblia? Yo lo busqué en la 60 y no está. Porque cuando está hablando del desorden de hablar en lenguas y profetizar, interpretar, dice, Dios es un Dios de paz.
no de confusión. Pero uno se queda, yo porque así venía con la idea, porque yo, no, sí está en la Biblia, no está, literal, no está, Dios es un Dios de orden. Entonces dice, entonces la falta de orden es falta de paz. Y sí me dice que Dios no es un Dios de confusión, pero me dice que es de paz. Qué interesante, ¿no? Entonces ese tipo de cosas de repente, ¿por qué yo pensaba esto si no está en la Biblia? No le quiero decir otras porque va a sonar como que estoy atacando a los siervos, pero usted busque cosas no están en la Biblia y que las decimos y no están en la Biblia. Bueno, pero entonces dice aquí, el consejo es el que te va a ayudar a poner orden en tus pensamientos. Hay muchas palabras que traducen consejo, de hecho es un espíritu, dice Isaías 6, espíritu de consejo. Entonces el espíritu de Dios nos va a aconsejar, pero es un espíritu, no es un concepto que tú vas a ver afuera, es desde dentro. Qué importante que necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de consejo. Bueno, pero entonces este consejo que usa aquí es la palabra etzá, que me dice prudencia, pero entonces me dice es un designio. Cuando habla de designio es un diseño. Así, bueno, ¿cuál es el diseño de Dios? Y entonces usted como joven tiene que, aunque no esté en edad, pero es bueno conforme a lo que pueda, de repente ir a pláticas prematrimoniales, a ver, ¿cuál es el diseño de Dios, no? De mi sexualidad, del matrimonio, de la familia. Porque hay cosas que en la familia no le enseñamos tristemente, ¿no? Me incluyo, no le enseñamos. Y de repente, oye papá, ¿por qué no me enseñaste que hay tenedores de 6 dientes, de 4 dientes, de 3, ¿no? Perdona. Entonces ustedes tienen que estudiar el diseño, ¿verdad? Hay cosas que, como ese tipo de cosas combinar la ropa a los hombres, ¿verdad? O vestirse las señoritas. Esto no va aquí, esto no va acá. Entonces, si en la casa no lo tuvo, entonces usted tiene la oportunidad de estudiar los diseños. A ver, esto, ¿por qué lo diseñaron así? ¿Por qué es así? Y va a poder incluso aportar a su casa. Mira, mamá, ¿qué crees? Mira, hay un aparatito así que se usa en la cocina, o mira, ahora se usa esto así, ¿no? Bueno, diseño. Lo primero es el diseño de Dios, ¿verdad? Es lo que le quiero decir primero. Pero mucho le va a ayudar a determinar el propósito. Dice, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué lo quieres? Y cuando veía esto, no apunté el nombre de la tienda, pero lo puede buscar en internet. Me apareció un anuncio y decía, ¿cómo era la tienda? La tienda de las cosas que no necesitas en español. Obviamente es en inglés, pero en español era la traducción, la tienda de las cosas que no necesitas. Y el eslogan es, si lo necesitas, no lo vendemos. Porque uno así va a las tiendas, o sea, por eso es que en el supermercado la leche está hasta el final, el huevo, lo que uno ocupa, lo que sí es necesario, y usted lo sabe, así es la mercadotecnia, está al final. Si usted quiere ver qué cosas le van a pedir los niños en la caja, en las cosas de abajo, lo que uno como adulto nunca ve, ahí ponen las cosas, juguetitos, eso, hay dulces, están en la parte de abajo de los pasillos. Y ahí usted puede ver la mercadotecnia. Pero entonces así es. Entonces le digo como ejemplo esa tienda, porque si es cierto, o sea, ¿cuántas cosas lo necesitas? No lo necesitas, nada más es por el gusto, ¿eh? Traer el último teléfono, el 15 Plus extra, todo, ¿no? No lo necesito. ¿Necesitas realmente tantas prendas de ropa? Pues no necesito, pero me gustó, ¿no? Y hay unas que siempre está usando, porque son las que realmente necesita. Zapatos y demás. Entonces, le pongo como ejemplo eso para que se lo pueda traer a lo práctico. El propósito, bueno, ¿para qué lo quieres? Le va a ayudar a poner sus pensamientos, bueno, ¿por qué quiero estudiar esta carrera? ¿No? Porque estoy pensando en el dinero. Mire cuántos pensaron en dinero y ya hoy con la tecnología son carreras que quizá no se ocupan. Y que unas están por desaparecer también, ¿no? Porque ya la robótica y todo tiene una exactitud, tiene más exactitud que un humano. Entonces, ¿cuántos tuvieron que cambiar, verdad? O sea, no sé si le tocó esa transición. Los que somos ya de los 70s para acá, ¿no? Nos tocó la transición de LP, del disco, bueno, hoy se sigue usando y son caros, pero a cassette, de cassette a CD, de CD a micro CD, a SD, y ahora ya no compras el álbum, ¿no? ¿Cuántos se quedaron con su iPod, ¿no? Y con mucho dinero ahí compraron canciones, álbumes completos, los pueden seguir usando, pero hoy ya no se ocupa, ¿me explico? Entonces usted tiene que ver, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo quiero? ¿Realmente lo necesito? ¿Por dinero? No sé si es por dinero, entonces no, mejor, ¿qué puedo hacer? Ahí ya hoy tienen la ventaja de que muchas cosas son gratis, ¿no? Test de personalidad, test de vocación. Antes teníamos una materia exclusiva en la escuela de orientación vocacional, no sé si recuerdan, o si la tuvieron, y ni nos enseñaban, ¿verdad? Pero la idea era que uno pudiera determinar cuáles son mis talentos, mis virtudes, mis puntos fuertes, y por eso poder escoger una carrera, ¿no? Propósito. Entonces dice, donde falta un propósito, así que vamos a cambiar la palabra en Proverbios, donde falta un propósito, los pensamientos se desordenan. Entonces, ¿qué me va a enfocar mis pensamientos? El propósito. ¿Para qué lo quiero?
¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? El propósito. ¿Para qué es? ¿Me sirve? ¿No? ¿Realmente lo voy a desechar? ¿No me hace gusto de tener? Y no se moleste, ¿no? Por si yo le voy a compartir mi experiencia con mi esposa. A veces yo quiero comer, voy al súper y me emociono y ya lo quiero, ¿no? Y dice, ¿sí lo vas a acabar o lo vas a tener ahí guardado en la bodega como tantas otras cosas que tienes, ¿no? No es muy agradable oírlo, pero es cierto. Entonces, donde falta el consejo, se desordenan los pensamientos. A mí me toca como esposo, ¿eh? La esposa me dice. Pero como adolescente y como joven, sus papás, hijo, ya lo has intentado muchas, pues sí, pero ¿sabes por qué no creen en mí? Etcétera. Sea honesto con usted mismo, si es cierto, o sea, he desperdiciado. Quizás esa sea la vez que sí lo aproveche, no le voy a decir que no. Pero también tiene que ser bien honesto consigo mismo y decir, sí es cierto, he pagado un sinfín de cosas que ahí las tengo arrumbadas. Entonces, sea honesto consigo mismo. Mi propósito, ¿cuál es el propósito? Eso le va a ayudar a ordenar sus pensamientos. Y la palabra para ordenar aquí es la palabra kun, que significa estar erguido, ¿no? Entonces es algo que tiene que ver con orgullo, es algo que tiene que ver con justicia, algo que tiene que ver con honra, ¿va? O sea, estar derecho, o sea, conforme a derecho, ¿no? Estar erguido, para que tenga la idea que es ordenar, o sea, porque una cosa es poner cada cosa en su lugar, pero otra cosa es que se pueda mantener erguido, no tiene de qué avergonzarse, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Vamos a ver entonces, vamos al número 3, las palabras, ¿sí? Ahí vamos a usar la cita de Job 33:5. Le digo que aquí está hablando Eliú también, dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Perdón. Dice, respóndeme si puedes, ordena tus palabras. Entonces aquí, pues hay todo tipo de gente. Hay gente que entre usted más lea, pues tiene más léxico, más palabras, ¿no? Para poder hablar. Y de repente, a nosotros nos decían los hermanos, es que usted usa palabras de repente bien raras, ¿no? Pues no son tan raras, pero pues a lo mejor son que si con que haya ido a la prepa, pues las debí de haber oído. A la nocturna las tenía que saber. Pero bueno, si no, de niños nosotros, al menos yo así crecí, cuando no sabía algo, mi mamá decía, está el tumbaburros, y mi tiempo era de la luz, ¿no? Ahí decía uno, ya buscaba uno un librote así, si no, el que tenía dinero pues tenía las enciclopedias, el que no, pues mínimo la luz, ¿no? Y ahí uno aprendía palabras, ¿no? Bueno, entonces le digo esto porque dice, ordena tus palabras. Entonces, mire, vamos a ver qué es palabra, porque no toda la palabra es la misma palabra en el hebreo, ¿no? Está la palabra dabar, cuando Dios dice, dijo Dios en la luz, es la palabra dabar, una palabra que tiene vida, que tiene poder. Cuando viene Jesús en Juan capítulo 1, ahí dice, el logos fue hecho carne. Entonces, el español lo traduce como palabra, es un logos, es un tratado, es algo sistemático, pero aquí usa la palabra milá, que significa discurso. Mire cómo dice ahí, tema, figuradamente, tema. Entonces, ¿cuántas veces no nos gusta ir a una fiesta, a una reunión? Es que no tengo con qué hablar. Y espero que no sea de la generación que están los primos en la mesa y luego mi esposa me dice, ¿ves? Para eso, bueno, sí, así me dice, ¿no? Que si para eso llevamos a la niña, pero luego, no, es que están hablando entre ellos, así se hablan entre ellos la generación de hoy. Los ves a todos su teléfono, pero están platicando ahí entre ellos. Ya no saben hablar, sino... Vea lo importante de las palabras hoy día. Esta generación dice, ordena tus palabras. Porque ya hoy día es más fácil un emoji, ¿no? Carita feliz, el corazón, qué sé yo. Pero dímelo con palabras. Y ve a los adolescentes, si no saben expresar. No, pues sí, ya te di me gusta. Ahora ya para cortarse ya ni siquiera es cara a cara de, ¿sabes qué? Pues no funciona, gracias, bye. Ya por mensaje de texto, ¿no? No, ya lo corté, ya terminamos. ¿Y hablaste con él cara a cara? No, le mandé un WhatsApp, ¿no? O lo que use, no, porque luego nos dicen, ya eso no se usa. Bueno, ok, la red que usen. Pues ya ni siquiera eso. Le digo esto porque entonces esta palabra me dice es un tema, es un discurso, son razones, razonamientos. Obviamente lo aplican. Dice, como está preguntando ahí, dice, ordena tus palabras, respóndeme, ¿no? Entonces, ¿cómo las ordeno? Es una respuesta. Ok, sí, mira, creo que nuestra relación no va a ir más allá porque... Ay, iba a decir, porque tú solo quieres mi cuerpo, ¿no? Pero puede ser, entre adolescentes, a cualquier edad, ¿verdad? Realmente no me amas. O dime qué es lo que más te gusta de mí, ¿verdad? Y entonces, a ver, joven, ordena sus palabras, ¿no? ¿Eres bonita? Cualquiera le va a decir a la muchacha que es bonita. ¿Pero algo más? ¿Tus ojos? ¿Se da cuenta? Entonces, no, ¿pero por qué? Entonces no tiene que ver la inteligencia, de que eres de buen corazón,
me gusta cómo tratas a tus papás, a los... Entonces yo también estoy pensando con otro tipo de visión, ¿verdad? Entonces por eso lo ordenamos así, ideas, pensamientos, palabras, ¿verdad? Bueno, sí, ¿por qué yo, o póngase como hombre, ¿verdad? Bueno, ¿por qué estaría interesado en conservar la relación con esta muchacha, ¿no? Cuando a uno le llega ya la idea de casarse, ¿no? Por ejemplo. Entonces, algunos tuvimos la oportunidad de escoger, ¿no? Entonces, como no, esta muchacha es de puro especialista, si se enferma. Mire, algo que yo le he comentado en otro momento, pero me parece muy sabio de mi pastor, porque él cuando los jovencitos andaban ahí, los sentaba en la oficina y a ver, ¿ya viste cómo se viste la muchacha? Sí, pues por eso me gusta. Bueno, ok, hija, cuéntale cuánto te costaron los zapatos. No, pues 500. ¿Tu vestido? 1000. ¿El perfume que traes? No, pues 1500. Y el muchacho así como, ya nada más volteaba al pastor y, ¿tú vas a poder pagar eso? No, pastor, ya la pensé bien. Porque entonces es cierto, ¿no? O sea, los argumentos, bueno, o sea, yo qué voy a, o sea, no nada más de la otra persona, yo qué estoy dispuesto a dar. ¿Puedo compartir mi salario, mi ingreso con otra persona? Ay, no, pues micha y micha, ¿no? Entonces, se da cuenta de las palabras, o sea, está hablando las palabras, pero lo que está detrás de las palabras es un tema, un razonamiento, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo mismo responderme por qué me interesa esta muchacha, porque si solamente es su cuerpo, leí un libro, ya tiene años, dice, será lo que quiere hacer, que bueno, es cuestionable el título, pero, no es cierto, no era ese, era el de Victoria sobre la oscuridad. Y entonces habla de la identidad y dice, bueno, es un doctor, ¿no? El doctor que lo escribe, dice, bueno, si yo en algún accidente automovilístico, Dios no lo quiera, perdiera mis extremidades, ¿seguiría siendo yo? En esencia sí, ¿verdad? O sea, físicamente hay un cambio, pero en esencia sigue siendo una persona que tiene un doctorado, que tiene la capacidad de pensar. ¿Sí me explico? Pero entonces también, porque usted hoy, entonces por eso hoy que todo se hace viral, salen muchos videos de gente que tal persona abandonó a su pareja porque tuvo un accidente, porque fue decretada con una enfermedad terminal. Otros también que no, y decidió, como ya le dieron ese diagnóstico, entonces se casaron, y aunque terminó, pero se casaron, ¿no? ¿Sí me explico? Están las dos partes. Pero entonces se da cuenta cómo hace el razonamiento de todos ángulos. Bueno, ¿yo por qué quiero estar con esta persona? Si solo es el cuerpo, voy mal. Solo porque es la más bonita, la flor más bonita del ejido, está mal. Sí, pues sobre todo, si antes que eso, yo puedo ver su inteligencia, su buen corazón, que es hija de familia, lo que yo estoy dispuesto a dar, ¿no? Porque a lo mejor yo soy un gañán y quiero una muchacha de casa, pues oye, ¿no? ¿Sí me se da? O qué tal que tú eres tóxica y quieres un muchacho bien, ¿verdad? Como que, entonces tienes que ver el argumento, o sea, contestarte a ti mismo, bueno, porque el anterior de los pensamientos, el propósito, ¿eh? El por qué. Pero ahora aquí las palabras es que yo dialogue conmigo mismo, sea honesto y de, bueno, ¿cuál es mi razonamiento? Abarca también el tema, ¿va? Bueno, que tenga tema de conversación, de qué podemos platicar. Porque como adultos de repente se nos acaba, ¿no? O sea, cuando éramos novios hablábamos y ya de grandes ya no queremos hablar. O igual cuando son de niños adolescentes y ya no quieren, de niño hablaba y ahora ya no quiere. ¿No? Ay, ¿qué pasó? No está conectado. Es que está apagado. Perdón, disculpe, error técnico, estamos en vivo. Bueno, entonces el tema, ¿no? Poético, dice decir, declarar, expresar lo que se responde. Y la palabra para ordenar aquí es la misma que habíamos visto, la palabra arak, arreglar, poner en orden, sí, entonces igual. ¿Por qué? ¿Verdad? Como escuchábamos con mi esposa un libro, ¿verdad? De Solo quiero que sepas, de los speakers, ¿verdad? Muy bueno para los adolescentes jóvenes que están de novios. Y entonces, algo muy sabio que hizo la mamá de la hermana, solamente voy a dar ese pequeño spoiler. Decía, bueno, a ver, si estás pensando en este muchacho, haz una lista de todas sus virtudes, todo lo bueno, ¿no? Todo lo que te gusta, lo que amas, ¿no? Esto, Dice, ahora haz otra lista de lo que no toleras, de lo que no te gusta. Pero le dijo su mamá, pero sobre todo de lo que no, de lo que yo esto sí de plano, ¿no? Y no, pues realmente no, o sea, tengo cosas que no me gustan, pero son sobrellevables, ¿no? Sí, que si con lo que no podías, si lo que no te gustaba lo podías sobrellevar. Sobrellevar, ¿no? Es la palabra. Entonces se dan cuenta cómo es importante, lo digo esto porque dice, ahora poner en hilera, ordenar, a saber, entonces tengo que aquilatar, si de plano, o sea, no estoy de acuerdo con esto porque quizá no, la economía para él no es importante, el tema de los hijos, qué sé yo, ya de ahí vamos a lo tóxico, es celoso, posesivo, manipulador, pues ahí está la respuesta, ¿no?
Y viene a las palabras, dice, ordena tus palabras. ¿No sabes qué? Pues la respuesta es no. Oye, ¿te quieres casar conmigo? La respuesta es no. Pero tengo claro por qué no, ¿verdad? O porque sí. ¿Sabes qué? Es que sí. Y como dijo aquel, ¿verdad? Si amas algo, déjalo libre. Y... no es cierto. Siempre es libre. No se crean eso. Bueno, entonces ahí están las palabras. Vamos a ver la última, porque no nos va a dar tiempo de más. La 4. Ya no le puse número aquí. ¿Es el 4 o el 5? Sí, creo que son 4. El 4. Salmo 50, 23, nuestro pasaje inicial. El que sacrifica alabanza me honrará. Pero al que ordenare su camino, yo le agregué el pero, porque para mí dice, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, mire, aquí esta palabra ordenar es otra palabra, es la palabra sum, 7760. La palabra sum. Entonces me dice, ¿qué es ordenar? Dice, es poner, bueno, puede ser abandonar, abrir, afirmar, colocar, constituir, convertir, velar, vestir. Es como una constitución, me gusta esa palabra de constitución. Pero ahora, aquí lo importante no es tanto el orden, sino el camino, ¿sí? Salmo 50, 23, el que ordene su camino. Entonces, otro salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero aquí dice, al que ordene su camino. Entonces, usted es ministro de alabanza, corista, pandillerista, que diga panderista, está en corros, etcétera. A Dios le honra, dice, sí, me honra. Pero puede ver entre líneas que dice, Dios me honra más, que lleves un camino, que ordenes tu camino. Y aquí el secreto es esa palabra camino. Mire, camino es la palabra derek. Camino es la palabra derek. Creo que hasta es un nombre aquí en Estados Unidos, ¿ah? Derek. Es un bonito nombre, derek, camino. ¿Por qué? Porque significa, mire, curso de la vida en modo o en acción, ¿sí? Así cuando leo el Salmo 50, 23, ¿qué es que ordene mi camino? Que ordene el curso de mi vida en modo o en acción. Entonces algo que quizá los pastores de repente nos hablan, quizá no siempre, no sé si en la escuela, pero cada uno tenemos que tener en claro el curso de mi vida, ¿no? Así de cuando uno es adolescente y joven, uno piensa que uno va a ser joven siempre, así como, oh, no, yo aquí renuncio, y por eso hacen esos videos de, me pusieron a trabajar 8 horas y renuncié. Y van a otro trabajo y los contratan porque tienen la fuerza, son jóvenes. Pero llega un día en el que esa juventud se acaba. Entonces, por eso dice aquí, el que ordene su camino le mostrará. Entonces, no es la edad que tengan ahorita, 15, 16, 17, 20. Así, bueno, voy a ordenar mi camino hoy, ¿no? O sea, mi curso de vida, a ver. Entonces, esto deberían enseñarlo realmente desde la escuela, ¿no? A ver, miren, porque son muchas cosas, ¿no? O sea, son ese cuidado mismo del cuerpo. Porque yo, por decir, le digo porque yo se me picó una muela aquí, en la parte de arriba, y yo no sabía lo complicado que era, que porque está el sinus y que se infecte, que la infección del cerebro, y total, que es un rollo, ¿no? Y sale carísimo eso. Yo no sabía, digo, bueno, como le decía, quizá no me preocupé por investigar, pero si eso se enseñara, ese tipo de cosas de, mira, de tal a tal edad, tú ya tienes como ciertas culturas, ¿no? La judía, el bar mitzvah, a los 13 ya saben la ley, a los 12 Jesús ya sabía que le convenía estar, pero eso tiene que ver, tienes que disponer tu corazón, dice, para poner en orden el curso de tu vida. Bueno, a tal, yo no me voy a atrasar en la escuela, voy a acabar con mi generación, aquí acabo la high school, aquí acabo una carrera técnica o la universidad, o etcétera, aquí voy a viajar, aquí voy a dedicarme a las cosas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿sí me estoy explicando? El curso de vida. Un plan de retiro, o sea, es algo que de adolescentes, yo no necesito eso, hermano. Además se lo roban, ¿no? Como diferentes compañías, o hoy día el gobierno, ¿verdad? Lo expropian. Pero al final no es malo tener un plan de vida, o sea, decir, bueno, ¿qué voy a hacer cuando sea viejo? Cuando no me quieran contratar, voy a tener una carrera, un oficio, ¿qué cosas puedo hacer? Entre más aprenda cuando no tengo un compromiso en casa, entre más aprenda cosas, pues más puedo hacer, más opciones tengo, ¿no? Idiomas, qué sé yo, cursos, maestrías. Dice, de todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, ¿no? Pero entonces dice aquí, pues sí, porque a veces somos de iglesia, sí, Dios le honra. El que sacrifica alabanza me honrará. Pero cuando tú ordenas tu camino, el curso de tu vida, Dios te muestra la salvación. Ya creo que no le puse aquí esa palabra, pero esa salvación es la palabra, sí, no se lo puse. Es la palabra amplitud, anchura, una puerta de salida. Entonces, digo, entre más conceptos tengas, preparación, más preparado estés, o sea, no es malo que te prepares, ¿no? Que sepas idiomas, que puedas estudiar 2 o 3 carreras, que si vas a hacer un intercambio estudiantil a otro país, todo eso te va a abrir, dice, le mostré mi salvación, Dios va a estar ahí,
No que si no lo tienes, Dios no va a estar contigo, no, Dios va a estar contigo siempre, ¿no? Pero entre más preparado es lo que dependa de ti, entre más preparado estés, entre más clara tengas tu meta, al tiempo que Dios te permita. Si vives muchos años, qué bueno, y si vives poquitos, pues también al menos, Señor, yo estuve trabajando sobre una meta definida. Eso te va a mostrar la salvación de Dios. Y bueno, vamos a dejar pendiente las otras tres para poder hablarlas con calma. Gracias por conectarse, los que se conectaron, los que están aquí. Si tienen preguntas ahorita las comentamos. Y pues vamos a terminar con una oración para despedirnos. Amén. Padre Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, por tu misericordia, por esta oportunidad que nos das, pues principalmente a los jóvenes, pero también adultos necesitamos siempre poner en orden ideas, pensamientos, palabras, nuestros razonamientos, el camino, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, porque quizá uno se va acostumbrando, uno termina acostumbrándose a vivir en el desorden, a no darle tanta importancia, a ir con la cultura, con la tecnología, y a veces no nos damos cuenta que no sabemos hablar, que nos acaban los temas de conversación porque ni siquiera sabemos del tema y quizá nos ha faltado el interés, pero hoy te entregamos todo eso, Señor, para que tú nos ayudes. Dice un verso que leímos que uno está frustrado o los pensamientos se frustran donde no hay consejo, pero bien dice tu palabra que tu Espíritu Santo es un espíritu de consejo, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea avivado en cada uno de nosotros, Señor, para tener ese consejo, esa reprensión, que no nos falte tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos va a ayudar a discernir, a ordenar, a evaluar, es la que nos va a dar los valores que mejor nos convienen en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, ayúdanos para hacerlo así conforme a tu palabra y no conforme a los conceptos del mundo. Dale la fuerza, el ánimo a cada uno de los jóvenes, de los adolescentes, Señor, a levantarse hoy, a razonar, a ser honesto y a poder mejorar. Ellos escuchan casi diario que tienen que ser una mejor versión de ellos mismos, pero realmente poco el mundo les enseña de cómo hacerlo o qué es realmente esa versión, esa mejor versión de sí mismo. Y lo digo porque el parámetro es tu palabra, Señor. Nuestro ejemplo es la estatura de varón perfecto que es Cristo, Señor. Ayúdanos a ser más como Cristo y en todo lo que hagamos tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en esta tarde y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues gracias, bendiciones. Nos desconectamos.